Bien, muy buenas noches, así es. Bueno, a ver, vamos a repasar de qué dijo Vidal. Y tengo muchas ¿Sobre la ganas, deuda? exactamente, Bueno. tengo muchas ganas de explicar con detalle qué fue cada una de las afirmaciones que ella tira con gráficos, ¿no? Y aquel que, digamos, la economía es compleja y aquel que no entiende, uno lo lee, lo mira y dice, y tiene razón. Y sabe que no tiene razón. En lo absoluto tiene razón. Y les voy a explicar con números por qué no tiene razón. Avancemos. Muy a ver. bien, no cierran las cuentas. No nos cierran las cuentas. Ella dice dato mata relato y así arranca, ¿no? Dato mata relato y explica. El 80% del préstamo contraído con el Fondo Monetario Internacional se usó para pagar deuda en dólares tomadas por gobiernos anteriores. Ella aquí por lo menos no le echa la culpa 100% a Cristina Kirchner porque sus funcionarios siempre decían que era para pagar deuda de Cristina Kirchner cuando desendeudó, ¿no? Pero bueno. Y otro 13% para pagar deuda en pesos. Usted, señora, en su casa tiene una deuda en pesos y toma dólares, una deuda en dólares para pagar su deuda en pesos. Digo, ¿no? Para entenderlo también. Bueno, ¿qué te dice? La tasa fue a mitad de la de mercado de ese momento. Recordemos, se acudió al Fondo Monetario Internacional porque los mercados privados le habían cerrado. Exacto, o sea, es el último el grifo a la Argentina, tal cual. Claro. Y significa, por sobre todas las cosas, una tasa a mitad de la del mercado es la peor decisión del mundo, porque es tener al FMI en tu economía, de principio a fin, hasta el último dólar que se le pague. Entonces es la peor decisión. Por eso es la última que hay que tomar. Tiene un costo altísimo que sea a una tasa de interés a mitad del mercado. Y ahora avancemos. Bueno, uno ve este gráfico que ella pone, no cita, ¿no? No cita la fuente, parece todo muy creíble. Presumo que es de un informe... un Excel que hicieron 2 minutos antes. Presumo que quizás es un informe del Banco Central de su gestión, de la gestión del macrismo. Bueno, no lo sabemos, no está la fuente. Avancemos. ¿Qué traigo yo aquí para mostrarles? Un informe del Banco Central de la gestión, bueno, que cuando asumió Alberto Fernández, un amplio informe que forma parte de la investigación judicial. Mirá. Este informe donde detalla con números qué pasó en los primeros 2 años de la gestión de Mauricio Macri y qué pasaron en los segundos 2 años. De dónde ingresaban los dólares, todas las fuentes de ingreso y cómo se iban, en qué se usaban. Bien. Bueno, aquí les muestro. ¿Qué pasó entre mayo de 2018 y octubre de 2019? Sí, sacude el FMI el 20 de junio, ¿sí? De 2018. ¿Por qué? Primera corrida cambiaria en abril con esa fuga de 800 millones de dólares que hace la corrida del JP Morgan. Ingresan 44.500 millones de dólares. En este periodo. Bien, que nos lo da el fondo. Exactamente, en 5 desembolsos. Bien, sale 45.100. En el mismo periodo. Exactamente en el mismo periodo sale lo mismo que ingresó del FMI. Hay otro informe de CEPA que te muestra exactamente cómo llegaba el desembolso y se fugaban automáticamente la misma cantidad de dólares, ¿no? Pero supongamos que le creemos a Vidal, porque puede llegar a tener razón. No, volvamos por favor a la placa anterior. Balanza comercial. Sí, no, quiero mostrar que ella dice el 80% fue para pagar deuda. Es verdad que se pagó deuda. 30.000 millones de dólares se pagó deuda, es verdad, ¿sí? En ese sentido es cierto, de los gobiernos anteriores, pero hay que entender que se fugaron 45.000, utilizamos, sea como fuere, o parte de la deuda que se tomó con el FMI y el total de la balanza comercial de esos 2 años. A ver si hago esta cuenta, Colo, para que se entienda bien. Esto a nosotros nos está dando 70.500 millones de dólares. Claro, lo mismo. O sea, esto entró por el fondo y esto entró por la balanza comercial. Sí, bien. La diferencia entre exportación e importación. Bien, terminan saliendo 75.200. Exactamente. ¿Sí? Ahora, está bien, como vos decís, está bien, se pagó deuda, sí, está bien, pero imagínense todo lo que se podría haber pagado si no se fugaban esos 45.100. Tal cual. Porque de todo esto apenas eso se usó. Exactamente. Y lo otro que dice Martín Guzmán, muy atinado, dice, ok, se pagó deuda, ¿no?, de los gobiernos anteriores. Cuando, digamos, hubo una crisis cambiaria, corrida cambiaria, el gobierno decide de Mauricio Macri acudir al Fondo Monetario, mega endeudarnos para pagar deuda, y Guzmán te dice, ¿por qué no renegociabas la deuda con los privados como hicimos nosotros? Claro. Tendrían que haber renegociado esta deuda, no pagarla.
no pagar los vencimientos de capital y de interés, sino renegociar, como hizo el gobierno de Alberto Fernández, que renegoció con los privados y ahorró casi 35.000 millones de dólares entre 2020 y 2030. ¿Se entiende? Eso también es importante aclararlo. Avancemos. Próxima placa. Bueno, también para seguir viendo, hubo grandes ingresos de divisas, por ejemplo, en otra toma de deuda que nadie habla, 18.000 millones de dólares más que ingresaron a la Argentina, no del Fondo Monetario, de otros organismos, el BID, el Banco Mundial, por ejemplo. También se usaron 12.000 millones de dólares de las reservas. Reservas que sí se habían acuñado en los 2 primeros años Mauricio Macri, se fueron, así como ingresaron, se fueron. ¿Por qué? Porque se fueron los fondos especulativos que habían entrado en esta, ¿se acuerdan? Las LEVACs venían con sus dólares, los cambiaban por pesos y la altísima tasa de interés que dejaba las LEVAC, bueno, la primera corrida cambiaria es esa salida, ¿sí? Esa salida de esas LEVAC. Bueno, así como ingresaron, se fueron. Ingresaron 12.000 millones en los primeros 2 años, se fueron 11.500. Y también por turismo. Por ejemplo, acá traigo unos ejemplos, ¿no? Esos 18.000 millones de dólares de otras deudas que también tomó el macrismo y que también tenemos que pagar, también se fueron en pago de dólares para las empresas que tuvieron que pagar sus deudas, en dividendos, porque, digamos, el uso de dólares es infinito, no es solamente para pagar deudas. Todos los dólares que ingresan a la Argentina también hay que dárselos a las empresas que remiten utilidades, que también tienen su deuda, que sobre todo se amplió en el macrismo. Eso es importante remarcarlo porque están mega endeudados las empresas. Muy bien. Avancemos. Próxima placa. Entonces digo, ¿no? Para entender un poco esto que decía María Eugenia Vidal. ¿Qué dice María Eugenia Vidal? El camino para reducir la deuda es mediante el equilibrio de las cuentas públicas, algo que hasta el 2019 se estaba logrando. El déficit primario fue del 0,4 del Producto Bruto Interno y en el 2021 fue de 3,1 del PBI. El gobierno actual se está endeudando más año a año. ¿Cómo es esto, Colón? Sí, hermoso. Bueno, es verdad, logramos, esto lo digo rápido, logramos un déficit del 0,4% en 2019, a costa de todos los argentinos, ¿no? Déficit cero, emisión cero, terrible inflación, emisión cero. Plata. Sí. Aparte. Emisión cero e inflación del 53,8% para aquellos que acusan que la inflación es netamente monetaria. Y bueno, tuvimos aumento de pobreza, aumento de desempleo. Digo, entender lo que significa ese brutal ajuste, que era condición del pago del FMI. Y el gobierno actual se está endeudando más. Bueno, y aquí voy a cerrar. Ella usa como ejemplo entre 2016 y 2019 18.000 millones de dólares por año de endeudamiento del macrismo y dice que este gobierno por año se está endeudando 23.000 millones de dólares. Bueno, esto está todo mal. Avancemos, próxima placa, y ahí explico por qué. Primero y principal, ni siquiera son 18.000 millones de dólares del macrismo, son 20.000 millones de dólares. Podemos ver si está hay otra placa que ahí tengo bien explicado el gráfico para compararlo con esta. Son 20.000 millones de dólares por año, no 18.000 como dijo. Y además, lo central es que son dólares, toma de deuda en dólares, por año 20.000 millones de dólares. La inmensa mayoría de la toma de deuda de Mauricio Macri fue en dólares. Y ahora son 18.000 millones de dólares, en realidad no son dólares, son pesos medidos en dólares. Es abismal la diferencia. Vos eso lo podés pagar en pesos. Esto se paga en pesos. En verdad aquí uno lo que está haciendo es dolarizar una deuda en pesos. Pero en realidad es deuda en pesos medida en dólares. Este es en dólares que pagás en dólares y no hay opción. Y para pagar esa deuda en dólares, lo que vos necesitas es exportar. Por lo tanto, necesitas crecer, industrializar tu país, tener crecimiento PBI. Todo lo contrario, y ahora sí, última placa, a lo que hizo Mauricio Macri. De 4 años, 3 cayó el PBI. Los 2 últimos fueron feroces. Tuvimos recesión, cierre de empresas, más de 25.000 empresas, destrucción del empleo registrado. El saldo comercial que hoy les mostré, ese saldo comercial fue por, sí, aumento de exportaciones y una brutal caída de las importaciones. ¿Por qué? Porque cayeron las importaciones, porque se frenó la industria. No había importación de demanda de bienes de insumo y de capital como pasa ahora, que está creciendo la economía. La importación que había era de bienes finales. Es como muy complejo entenderlo, pero fue
todo desastroso macroeconómico lo que hizo. Cayó el PBI, aumentó la importación de bienes finales e hizo cerrar la industria y no hizo crecer la industria. Bueno, y estos fueron los resultados. Una deuda del 2015 una deuda sobre el PBI del 52,6%, en el 2019 se llegó al 88,8% y en el 2021 el 82%. Está bajando. ¿Sí? Comparado con el PBI, porque nuestro PBI está creciendo mucho. Ahora mirá del 2015 al 2019. Sí. ¿No? 52, 88. Casi duplicó, por eso es importante remarcarlo. Y esto es central, cómo es la composición absoluta, números absolutos de la deuda. Uno dice, bueno, ¿cuánto de nuestra deuda pública total está en pesos, denominada en pesos, y cuánta denominada en dólares? Bueno, mira, Fer, cómo fue la evolución. ¿Está creciendo, como ella dijo, el nivel de endeudamiento en dólares? Claro. Crece en pesos, intraestatal encima, o entre privados, que se puede pagar. Y es una deuda más sustentable, no esta, la del macrismo, deuda en dólares. Clarísimo, Colo, y que es clarísimo y es muy útil porque además yo creo que en este momento lo que se está en disputa es un relato. A ver, está en disputa un relato que tiene que ver con la realidad y otro relato que es el que necesita Juntos por el Cambio para despegarse de este desastre que hicieron. Entonces, la realidad está clara, los argentinos y argentinas a esta altura ya sabemos quiénes nos endeudaron. Digo, no hay que ser mago. Vienen muy bien los números para desarmar el relato, porque del otro lado se quiere plantear una discusión uno a uno, te endeudaste más vos. Y yo me acuerdo de Duhovne, Colo, vos te acordarás, de Duhovne en una reunión con, creo que era también con periodistas, con empresarios, que decía que lo mejor que le había dejado el gobierno de Cristina Kirchner era un país desendeudado. Él decía, bueno, estaban desendeudados porque el gobierno fue tan malo que nadie le quería prestar. Bueno, esa era la explicación que él daba para no tener que halagar al gobierno por el cual, el cual él despreciaba. Pero ellos mismos lo reconocieron, precisamente que tenían un país desendeudado. Y por eso pudieron acudir automáticamente cuando asume Mauricio Macri a los mercados, por el desendeudamiento que había dejado el gobierno anterior. Exacto. Entonces, hoy la disputa es a ver cómo logran convencer a una porción de la sociedad de que la mentira de ellos se puede transformar en verdad. Punto. Es más, uno revisa los medios más partidarios a Juntos por el Cambio y encuentra que dice, hoy una nota de La Nación extensa que dice la polémica por la responsable de la deuda. ¿Cuál es la polémica?